Muy buenos días, Oscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia en este día donde todavía vibramos de la emoción por la gran movilización que millones de personas en todo el país y en el extranjero llevamos a cabo para levantar nuestra voz, como platicamos aquí, Oscar Mario, en tu espacio hace algunos días, en defensa del INE, en defensa de nuestro voto y nuestra libertad, y en defensa de la división de poderes y de la capacidad de la Suprema Corte para resolver las controversias que vendrán en los próximos días en torno al mal llamado Plan B. Bien, oiga, yo quisiera iniciar con esto que concluía mi charla con Santiago Krill hace unos momentos y lo que envía alguna escucha y se lo explico si no lo escuchó. Por ejemplo, dicen, perfecto, muy bien, se respetará el voto y se fortalece a la democracia. Y los candidatos y candidatas a PA, ¿se acuerda de ese dicho? Bueno, así lo mandan. En otras palabras, que no sea solo las dirigencias de los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos quienes definan a los candidatos y candidatas que van a competir por los puestos de elección popular, sino la sociedad. Eso que todos prometen, lamentablemente, no se puede dar ni en las dos importantes este año, ni en las 7 más presidencial del próximo, don Gustavo. Qué bueno, ¿no? Todo bien, pero bueno, ¿nos van a dar ya mejores candidatos y candidatas que concursen por estos puestos? Es la pregunta, don Gustavo. Sí, gracias, Oscar Mario. En un momento me ocupo de ello. Antes, déjame reflexionar contigo y con la audiencia que aunque los candidatos y candidatas son fundamentales, aunque los partidos y la manera como elijan a estos candidatos es muy relevante, antes que eso tenemos que tener la seguridad de que nuestra democracia funciona. Por eso, y aunque nos importa a todos mucho lo que sigue en la definición de candidaturas y el método para definirlas, lo que ayer Oscar Mario nos congregó, y me parece que por eso fue una expresión tan multitudinaria, es mantener las reglas y las instituciones que nos permiten celebrar las elecciones. Y Oscar Mario, creo que podemos reflexionar muy rápidamente de algunas grandes lecciones que nos da la movilización de ayer en Zócalo y también en otros lugares del país. Primero, hay que celebrar que la ciudadanía cada vez asimila mejor su papel como el gran definidor del futuro del país, y no solamente lo sabe, sino que se manifiesta. Creo que también este mensaje ahora va a dar paso a que la Suprema Corte de Justicia en los próximos días pueda abordar las controversias legales que hay en torno al Plan B, pueda hacer valer su papel de defensor de la Constitución, y con esto nos dé la certeza de que tendremos elecciones que sean confiables, que sean auténticas. Esto es el prerequisito para que funcionen después campañas, para que vayamos a votar, para que haya buenos candidatos y candidatas. Segundo, creo que hay que reconocer y celebrar, Oscar Mario, la importancia de que ayer las y los mexicanos que acudimos al Zócalo en Ciudad de México y a muchas partes del país, sabíamos claramente a lo que íbamos a defender al INE, a defender la democracia. Las personas que fueron, cada una de ellas por su propio pie, no fueron acarreados, no hubo recursos públicos, es decir, presenciamos algo que es insólito en este país a veces, pero habla del momento que nos convoca a la unidad. Había gente de la vida ciudadana, había actores políticos, muchos intelectuales y periodistas, gentes que cuando uno los saludaba recordaba luchas del pasado y del presente de las izquierdas, de los centros, de la derecha, organizaciones de la sociedad civil, desde las muy progresistas hasta las más ortodoxas. Bueno, regreso con Gustavo de Hoyos, uno de los organizadores de esta marcha, cofundador de Sí por México, expresidente de la Coparmex. Decía entonces, Gustavo de Hoyos, por favor. Gracias, Oscar Mario. Antes del corte, comentaba contigo y con la audiencia cómo esta concentración en el Zócalo, en la Ciudad de México y en más de 100 ciudades del país y del extranjero, tuvo la característica de incorporar a personas de todas las extracciones, de todos los grupos sociales, y cómo nos unimos en torno a un mensaje muy claro que es la defensa de nuestras instituciones democráticas, la defensa de la legalidad y la defensa de la Constitución. Terminar este espacio, Oscar Mario, señalando que son muchas las lecciones que nos deja, pero sobre todo yo rescataría que la ciudadanía cada vez más reconoce que es el actor fundamental de la política,
y por lo tanto es la ciudadanía la que tendrá la grave responsabilidad en 2024 de definir qué proyecto político, qué proyecto de país quiere que nos siga gobernando. Dicho lo anterior, Oscar Mario, contestando tu pregunta, me parece que en efecto el llamado de la marea rosa, de estos cientos de miles de personas que estuvimos ayer, cada uno por nuestra propia voluntad, es un llamado a los partidos políticos para que reconozcan justamente la importancia de que los ciudadanos seamos actores fundamentales en la definición de las candidaturas y también en la participación de muchas de ellas. Me dio mucho gusto ver por ahí a los dirigentes de los partidos políticos en oposición, en su carácter de ciudadanos, no con sus banderas ni con sus nombramientos en la mano, sino como uno más. Y qué bueno que así fue, porque esto, estoy seguro, les permitirá entender la importancia que tiene el papel de los ciudadanos. Esta concentración, Oscar Mario, no se podría haber realizado si la organizaran únicamente partidos políticos, si solamente se quisiera inspirar del gobierno. Es un clamor que se convierte en acción por parte de las y los ciudadanos. Bueno, don Gustavo, insisto, porque sigue el auditorio en esto, y ya no sé en qué palabras ponerlo. Bueno, dicen, a ver, si finalmente la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de la concentración de ayer, evita se transforme al INE en lo administrativo, operativo, laboral, económico, ahora no solo el mensaje es para ellos, sino la presión que debemos de ejercer en los dirigentes de los partidos políticos Morena, PAN, PRI, PRD, MC, para que la sociedad pueda intervenir en este proceso de selección y elección de los candidatos y candidatas a los puestos de elección popular. Yo creo que esa es la que sigue, don Gustavo, y si no, pues ok, se respeta el voto, realmente gana el que obtuvo la mayoría de los sufragios, pero ¿qué tal si no es el mejor para México y para la sociedad? Desde luego que sí, Oscar Mario. A ver, a Morena lo pongo en otro costal. Pero si, no estamos hablando de Morena o del PRI o del PAN o del PRI. En general, como sociedad simplemente, pues es lo que hay cada elección. Si nos gusta bien y si no, pues ni modo, ¿no? Y se acabó. Aunque se respete el voto, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido de que acciones como las de ayer, como la del 13 de noviembre, van a marcar un antes y un después en cómo los partidos políticos, hablo por los de la oposición, ahí enfrente hay un Tlatuani que va a decidir su corcholata, pero en la oposición estoy convencido de que ese tipo de llamados, primero para defender la democracia, para defender al INE, y en su momento para exigir que haya procesos abiertos en la definición de candidaturas, va a tener un papel clave, fundamental. Puedo garantizar, Oscar Mario, y estoy convencido de que sí será, que cuando llegue el momento en que se seleccionen candidatos desde una regiduría en un municipio de México hasta la presidencia de la República, este tipo de concentraciones va a darle un gran músculo a la ciudadanía. No me imagino bajo ninguna circunstancia que hoy, después de ver la fuerza ciudadana, algún dirigente de algún partido político en oposición quiera definir una candidatura únicamente mediante una negociación de sus cuadros dirigentes. Claro que tiene que haber espacio en los procesos internos de los partidos, claro que sus comisiones políticas permanentes, sus consejos tienen que liderar, tienen el reconocimiento oficial como partidos políticos, pero hoy, sin lugar a duda, todos los partidos en la oposición, los menciono por antigüedad de su registro, el PAN, el PRI, el PRD y MC, tienen que escuchar los signos de los tiempos. Y el llamado de ayer de la ola rosa es justamente a la apertura. Por eso, sí o sí, tendrán que abrirse, por eso sí o sí tendrán que abrir espacios para los ciudadanos y las ciudadanas que quieran participar, definiendo candidaturas o participando como candidatos, porque el gran acuerdo, Oscar Mario, y con esto respondo de fondo a tu pregunta, la gran coalición que estamos llamados a construir es la coalición entre la ciudadanía y la política. Esas visiones excluyentes que solamente políticos o solamente ciudadanos sin partido vamos a construir un proyecto, me parece, tienen que quedar atrás. Hoy tenemos que reconciliar lo mejor de la clase política, aquellos y aquellas que sí han dado buenos resultados, que todos reconocemos como servidores públicos eficaces, con miles y millones de ciudadanos que han ganado liderazgo en la sociedad civil, en las causas de la educación, de la integridad, de la lucha de género, de la diversidad sexual, de la defensa de los valores de la mexicanidad,
en contra de la inseguridad en los gremios empresariales y profesionales. Ahí existe, se nutre un gran liderazgo que es el que va a alimentar la alternancia a 2024. Así es que, respondiendo a audiencia, Oscar Mario, estamos listos para eso. Creo que vamos a ver una gran evolución en unos cuantos meses, y no tengo ninguna duda que buena parte de las candidaturas en oposición van a provenir de la sociedad civil. Pues ojalá, don Gustavo, sigan llegando en el mismo sentido todo, ¿eh? Mire, este está muy claro. Dicen, después de dirigirse o de dirigirnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, hay que voltear hacia los partidos políticos de todos estos órganos que tienen representación en el Congreso de la Unión. Le hace Morena, PRI, PAN, PRD, MC, bueno, y los chiquitos, ¿no? Dicen, como dicen, de cuyos nombres no queremos acordarnos, pero bueno, da igual. Pero, a ver, ahora que los partidos políticos mejoren su oferta entre los candidatos y candidatas a los puestos de elección popular, yo creo que ahí está la clave, porque puede ganar el candidato o candidata con todo equilibrio, con toda claridad, llevarse el número de votos con el respaldo de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué tal si es el peor o la peor candidata o candidato? Desde luego, es la preocupación que tenemos millones de mexicanos y mexicanas. Pero esto es histórico, no me estoy refiriendo a Morena en específico, o al PAN, o al PRI, o a Movimiento Ciudadano, es hacia el futuro, pero yo no veo ninguna posibilidad que se lleve a cabo. Tiene que haber cambios en las leyes, ¿no? En el legislativo. Yo no sé si también en lo administrativo, para que realmente haya una elección primaria, como sucede en muchos países que tienen una democracia mucho más civilizada y mucho más desarrollada, don Gustavo. Oscar Mario, desde luego que el futuro, pero hay que tener un primer presente. ¿Por qué fuimos ayer al Zócalo? Fuimos al Zócalo porque, infortunadamente, tenemos hoy senadores y senadoras, diputados y diputadas del partido oficial que aceptaron votar una ley sin cambiarle una sola coma por una instrucción desde el Poder Ejecutivo. Eso es justamente lo que ya no necesitamos. Y efectivamente, para que tengamos otro tipo de legisladores, lo que requerimos es que sean ciudadanas y ciudadanos que vengan de distintos partidos políticos y que, para empezar, estén dispuestos a leer lo que se les pone enfrente, que estén dispuestos a cambiarle no puntos y comas, sino párrafos y hojas completas, porque lo que tienen que defender no es el llamado de un liderazgo desde la presidencia, del liderazgo de un partido. Tienen que ser personas, mujeres y hombres comprometidos con sus electores. Por eso es que yo sostengo, Oscar Mario, con que tenemos un pasado que nos avergüenza, que nos ha lastimado, aunque los partidos políticos no han sido ni remotamente perfectos. La fuerza de la movilización de ayer nos da el músculo suficiente, no tengo ninguna duda, y así va a ser, que ahora habrá muchos ciudadanos que quieran participar en el proceso de definición de las candidaturas. Vamos a ver si alcanza para que puedan ser procesos absolutamente abiertos, es decir, que sean elecciones primarias como tú lo sugieres. Hacia allá tenemos que caminar. Desde luego, la normativa electoral mexicana tiene sus límites, el tiempo también no es infinito, pero sí o sí tendrá que haber un proceso donde se consulte la opinión de la ciudadanía. Habrá que ver cómo se organiza, en eso estamos trabajando, pero lo que te puedo garantizar es que al menos en los liderazgos de los partidos en la oposición, porque he platicado con cada uno de ellos, con sus consejeros, sería un clarísimo entendimiento que solos no les alcanza, que tienen que construir de la mano de la ciudadanía, y estoy absolutamente convencido que con la demostración de fuerza ciudadana de ayer, todavía van a ser mucho más receptivos para que en las próximas semanas y meses, primero, tomen la agenda ciudadana que próximamente les vamos a presentar, y en segundo lugar, permitan que la ciudadanía, aunque no tenga participación en su partido, sea un elemento definitorio de esas candidaturas. Bueno, para concluir con esto, mire, y esto llega de Morelia, Michoacán, dice, por favor dile a Gustavo Doyos, yo voté por Morena y por el presidente López Obrador, pero ya no se acuerdan los de la oposición de las nefastas administraciones de Luis Echeverría Álvarez,
de la de Jolopo y Felipe Calderón, es que es muy cierto, es que no es en este momento, sino históricamente, esa hegemonía y ese poder que tienen los partidos políticos que escogen al candidato y a la candidata que más le conviene a la dirigencia de cada órgano político, don Gustavo. Oscar Mario, como lo dice quien plantea la pregunta, todos tenemos muchos agravios del pasado. Creo que hemos cometido varios, me incluye el pecado de omisión, a no ser mucho más exigentes en el pasado en la definición de esas candidaturas. Nos hemos equivocado una y otra vez, y por eso lo que yo sostengo, que ya es tiempo que nosotros, los ciudadanos, más allá que no tengamos ninguna militancia partidaria, nos decidamos a participar en la definición de las candidaturas. Incluso... Don Gustavo Doyos, bueno, pues muy exitosa esta concentración que obviamente se agrega a la del pasado 13 de noviembre. Yo quiero concluir esta charla que nos diga qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuántas marchas más antes de la presidencial del 24? Pero bueno, concluir también con esto. Después de dirigirse, como ayer, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 11 ministros y ministras, ahora, ¿cuándo van a ir con los partidos políticos para que la sociedad intervenga en este proceso de selección y elección y nos ofrezcan a los mejores candidatos y candidatas? Adelante, don Gustavo. Sí, gracias, José Mario, y gracias por la generosidad del espacio. A ver, lo que sigue, lo que es lo de hoy, para decirlo así, es estar muy pendientes de cómo la Suprema Corte de Justicia va a resolver las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los juicios de amparo, los juicios de protección de derechos políticos que vamos a promover ciudadanos, el INE, partidos políticos, trabajadores del propio INE. Es decir, viene un momento de estar muy al pendiente de estas resoluciones porque ahí se definen las reglas del juego para las próximas elecciones. Dicho lo anterior, Oscar Mario, efectivamente, la otra gran tarea que tenemos es ir con los partidos políticos. Lo que te puedo anticipar es que a finales del próximo mes de marzo vamos a convocar a la ciudadanía para tratar de construir y presentar la agenda de la sociedad civil para el México ganador de 2024 a 2030 y los años por venir. Yo calculo que entre la última semana del mes de marzo y las primeras 2 semanas de abril tenemos perfectamente definidos los para qué es lo que queremos hacer de México, porque no basta con ser opositores, tenemos que tener un mensaje claro de hacia dónde vamos a llevar el país. Y entonces, Oscar Mario, con esta agenda en la mano, estoy seguro que a partir del mes de abril empezará un proceso de acercamiento, de visibilización de las personas que puedan participar en las distintas candidaturas. Ahí vamos a apretar fuerte la pierna para exigirles a los partidos que, sin perjuicio de sus procesos internos, de sus órganos de decisión, tomen en cuenta la ciudadanía. Así es que primero, a cuidar al INE, a cuidar nuestro voto, y segundo, a poner agenda y exigir a los partidos que nos tomen en cuenta. Pues ojalá, porque esa es la otra, y sobre todo, han mencionado mucho del auditorio, la oposición sigue perdida y todavía no definen el proceso para elegir a su candidato o candidata. Pues ojalá que Morena escoja al mejor o la mejor, pero también la coalición, don Gustavo. Pero la sociedad, con el peso y la influencia de la sociedad, ojalá que sea cierto, ¿no? Pero bueno, pues eso también depende de usted. ¿Mande? Okay. Nos tardaremos un poquito porque aquí no habrá una sola persona que decide, pero tenga la audiencia la seguridad que vamos a estar exigiendo y levantando la voz, así como hicimos ayer, para que la definición de las candidaturas, desde la presidencial hasta la regiduría en cualquier municipio del país, sea representativa de la ciudadanía y sea quien mejor pueda ayudar a construir un México ganador. Don Gustavo Doyos, gracias también, Gracias, Oscar Mario, saludos a la audiencia.